Saludos y bendiciones, mis amados. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual, aquí donde juntos estamos aprendiendo aquí con Acabi. Es un placer volver a compartir estos momentos recordando que nuestra Academia de Capacitación Bíblica está basado en Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, porque el nombre del Señor proclamaré. Ese es el propósito de nuestra academia, proclamar el nombre del Señor. Mas, sin embargo, tengo que decirlo, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido. Sí, porque me atrevo a hablar de estos temas en tan corto tiempo. Así que pasemos a nuestra clase. Es la primer clase del curso Biblia 2 o Apócrifos del Nuevo Testamento. Y hoy estaremos viendo una introducción a los libros apócrifos del Nuevo Testamento. En nuestra primer clase va a ser un curso muy interesante donde estaremos analizando los libros apócrifos del Nuevo Testamento que incluyen evangelios, incluyen hechos, incluyen epístolas, también los apocalipsis apócrifos y por último vamos a estar viendo los libros gnósticos, ese grupo de cristianos que tenían una literatura muy especial y muy reservada. Así que vamos a estar viendo lo que pasó en los primeros siglos con la primera iglesia cristiana, donde no solamente están circulando los evangelios que usted y yo conocemos, no solamente está circulando un libro de hechos como el de Lucas, hay otros libros de hechos, empezaron a circular por allá en el año 200, 300 y tal vez a principios del siglo cuarto ya empezaron a surgir más apocalipsis, muchas cartas apostólicas. Eso es lo que vamos a estar viendo en este curso, apócrifos del Nuevo Testamento. Así que acompáñeme, mi amado hermano, después de este cariñoso saludo, veamos primero que a la literatura que nosotros llamamos apócrifa del Nuevo Testamento solo se entiende como tal partiendo de su concepto opuesto para nuestro día, para nuestro tiempo. Entendemos apócrifo solamente si vemos el lado opuesto. ¿Qué es esto? Los libros son canónicos solo aquellos de los cuales Dios se ha revelado a la humanidad para salvarle por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si un libro no es canónico, le llamamos apócrifo, aunque debo de aclarar que hay libros apócrifos y libros deuterocanónicos. Ya en su debido momento estaremos hablando de libros deuterocanónicos y libros apócrifos. Hoy, libros apócrifos. Vayamos ahí. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento podemos definirlos así: son aquellos escritos no recibidos en el canon de libros sagrados, pero que por su título o afirmaciones se consideran iguales o exigen idéntica aceptación que los canónicos, y que en cuanto a su forma y género imitan y siguen las formas y géneros de los escritos neotestamentarios, aunque añaden elementos nuevos de su cuerpo de doctrina. Estas son las palabras de uno de los maestros con los cuales he tomado el curso de los libros apócrifos, Antonio Piñero. Dice, lo definimos así: aquellos escritos que no son recibidos en el canon de los libros sagrados, pero que su título exige o se afirma que se pueden considerar iguales. El término apócrifo, amados, el término apócrifo se deriva del verbo griego apocripto. Ahí lo tenemos y significa ocultar. En un principio, cuando se usó la palabra apócrifo, se usó en un contexto muy diferente al nuestro.
En este principio, el libro apócrifo es aquel que conviene mantener oculto su literatura porque es demasiado precioso, porque ese libro fue escrito y no es apto para entregarlo en manos profanas o de personas que no tienen un alto conocimiento. Así que vaya poniendo esto por base. Los libros apócrifos se escribieron como una literatura muy especial, muy reservada y para ser usada exclusivamente por ciertos grupos, por ciertas personas. No eran libros para todas las personas, los libros apócrifos. Los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribe Lucas, esos son cartas escritas para ser leídas por todos. Pero los apócrifos eran libros ocultos que una rama de la iglesia primitiva dijo, no solo nosotros podemos usarla. Ahorita voy a hablar acerca de ello. ¿Quiénes podían leer estos libros? Se les designaba ese vocablo. Aquellos libros, repito, que procedían o contenían una enseñanza secreta. Era muy valiosa. Usted puede ver en la pantalla ahí un manuscrito, este libro, esta carta, este documento es del Evangelio de Tomás. De Tomás es un libro apócrifo. Aquí puede ver la palabra apócrifo. Aquí está, mire, apócrifo, lo que leíamos, está en griego. Entonces, este es el libro de Tomás. La palabra apócrifo cambió o dio un giro por allá cerca del siglo II. Dio el giro inesperado, podríamos llamarle de esta manera, inesperado, cuando Ireneo y Tertuliano empezaron a llamar apócrifos a los libros que tenían esa enseñanza secreta y empezaron a decir son falsos. Fue alrededor del año 190 cuando Ireneo desplegó, este es Tertuliano en el año 190 desplegó una notable actividad polémica contra los paganos y los herejes en defensa del cristianismo. Y lo hizo a través de numerosos escritos. Esto fue en el año 90. Este fue en el año 190, debo decir, Tertuliano. Él empezó a combatir, a pelear contra esas falsas enseñanzas o esas enseñanzas ocultas. Y ellos dijo, esto no es correcto. Vamos a ir viendo conforme va pasando este curso del por qué Tertuliano, Ireneo y otros cristianos más, escritores más, empezaron a ir en contra de los libros apócrifos y por qué se consideraron apócrifos. Ireneo, él escribió un libro en contra de las herejías. Esa fue su obra principal. Él era un adversario contra la última clase que voy a dar aquí en este curso que tiene que ver con los libros gnósticos. Él iba así con todas sus fuerzas contra esos libros que leían los gnósticos, el gnosticismo. Amados, el Nuevo Testamento, usted sabe porque lo ha leído, no abunda precisamente en detalles biográficos sobre Jesús y los personajes que están a su alrededor. No habla del nacimiento de la Virgen María, no habla de José, no habla de Pablo, no habla mucho de Lucas, no habla de Mateo, no habla principalmente los libros apócrifos, se detienen un poquito para hablar de Jesús, de María, de esa infancia, de esa adolescencia. De ahí vamos a ir viendo la vida de Jesús en los libros apócrifos, en los cuales el Nuevo Testamento no abunda en esta información. Esto es usándolo tal vez en un buen sentido
no para refutar drásticamente a los autores de los libros apócrifos, dice el maestro Pineiro, probablemente se echaron de menos esa información de la infancia, de la adolescencia, desde los primeros momentos de la vida de Jesús, esos múltiples puntos de los cuales no se habla, asuntos biográficos y por ende doctrinales, en especial en los momentos tempranos de la vida de Jesús, en las enseñanzas a sus discípulos tras la resurrección. También lo vamos a estar viendo. Aparte la información sobre la madre de Jesús, la Virgen María. Estos libros apócrifos hablan mucho de la Virgen María. Tal vez ellos tenían deseos de conocer más sobre ese misterio, esa etapa oscura de la cual no conocemos a través de los libros canónicos acerca de Jesús. Y entonces ellos fueron guiados a producir este tipo de literatura apócrifa. Tal vez esas mentes piadosas, como dice Piñero, en los primeros siglos recogieron, y al recoger, tal vez ellos forjaron, recogen una información, forjan esa información, pero también inventan sobre esa información. Y allí escriben diversas leyendas o tradiciones. Las editaron y luego le dieron forma a un libro o a un tratado. Tal vez fueron mentes piadosas, gentes que tenían un buen corazón, gente que decían, esta información es necesaria tenerla aquí. Y lo hicieron. Nosotros decimos, los libros apócrifos no son libros inspirados por Dios, pero hay una información que te puede servir a ti. Es bueno leer los libros apócrifos para tener una información de cómo pensaba la iglesia en los primeros siglos. Es bueno tener esa información. No te va a hacer daño. No te va a hacer daño. No tengas miedo, no tengas temor. Aquí, en nuestro tiempo, nos llegó una película, un libro, El Código Da Vinci, de Dan Brown, donde mucha gente tomó como historia, como verídico, lo tomó como verídico esta historia. La tomó como verdadera, pues. Y era una fantasía del autor, que el autor se ha tomado el tiempo para tratar de que esa fantasía tenga matices de una realidad. Sí. Cuando usted busca y pregunta de dónde tomó información Dan Brown para escribir el Código Da Vinci, en la cual se afirma a través del libro, a través de la película, que Jesús tuvo descendencia, que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que tuvieron hijos. Por eso es bueno conocer los libros apócrifos. Estoy dando la introducción, pero ya quiero decirte un poquito acerca de los libros apócrifos, lo que enseñan, lo que hablan. Tal vez tenían una mente muy sana las personas. Tal vez no lo hicieron con malas intenciones quienes escribieron los libros apócrifos, pero ciertamente ellos escribieron unas cosas de las cuales no han llegado a nuestra vida a través de los libros canónicos. Y vamos a estar viendo esos puntos conforme estemos viendo los evangelios, los hechos, las cartas, los apocalipsis, de qué escribieron estos autores. Y cuando usted ve y tiene conocimiento de los libros apócrifos, entonces usted va a poder darse cuenta que el Código Da Vinci de Dan Brown
Ciertamente, cuando él escribe que Jesús está con María Magdalena y tienen descendencia, esto me lleva a mí a escudriñar un poquito el Evangelio de Felipe, un libro apócrifo, un evangelio apócrifo. El Evangelio de Felipe llega a tal, quiero usar la palabra correcta, llega a ser tan explícito que Jesús tiene a María Magdalena como una de los mejores discípulos, es la discípula más allegada a él, al grado de que está tan cerca de él que afirma el Evangelio de San Felipe que Jesús le transmite sabiduría a esta mujer a través de besos. O sea que Jesús besa a María Magdalena y de ahí le está transmitiendo sabiduría. Por lo tanto, pues llegan a formar un hogar. También está el Evangelio de María Magdalena, que ya lo explicaré en su debido momento, pero por hoy quiero decirte que mucha de la información que tiene el Código Da Vinci proviene de libros apócrifos. Lo haya tomado intencionalmente o no, Dan Brown hace referencia a lo que está escrito en los libros apócrifos, no específicamente en libros canonizados, del canon, pues. El libro o los escritos apócrifos, mis amados, en su inmensa mayoría se escribieron o nacieron demasiado tarde. Esto es, a mediados del siglo II. Recuerde que para finales del siglo I ya estaban escritos los libros que usted conoce de su Biblia, del Nuevo Testamento. Ya estaban escritos, pero estos libros apócrifos, la mayoría, fueron escritos a mediados del siglo II. O sea, que Juan, el apóstol Juan, que es el último que muere por allá en el año 100, él ya había escrito Apocalipsis, ya se habían escrito los últimos libros del Nuevo Testamento que usted conoce. Pero en el año 250, 240, o sea, 120 años más tarde, 130, 140, 150 años más tarde, se empezaron a escribir la mayoría de los libros apócrifos. Por eso no están en el canon. ¿Qué queremos decir? Que para el núcleo más antiguo de los evangelios apócrifos hay una crítica. Hoy, esta crítica, filólogos, biblistas, está de acuerdo en señalar que el periodo del núcleo más grande de estos antiguos evangelios fue escrito a la mitad del siglo II. Como les decía hace unos minutos atrás, ellos están de acuerdo. Y estos libros que se escribieron entre el siglo II y tercero, año 230, 240, 250 en adelante, los podemos situar cronológicamente, dicen los filólogos, los biblistas, estos evangelios apócrifos, como el evangelio de Pedro. Hay un evangelio apócrifo de Pedro, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás gnóstico, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de la verdad. En el siglo III se escribió el evangelio de Felipe. Entonces aquí ya tenemos cuando más o menos están fechados los evangelios apócrifos de los cuales vamos a estar estudiando la próxima semana. Cabe señalar esto porque muchos dicen, ¿y cómo saben usted que esos libros son apócrifos? ¿Y por qué los otros que están en nuestro Nuevo Testamento no podrían haber sido apócrifos? Déjeme decirle que para formar el canon que nosotros conocemos hoy, fue muy debatible. Fue muy debatible. Fue qué libros escoger, qué libros no escoger. Permiso.
por allá entre los años 180 y 200, la mayoría de las iglesias habían hecho una selección consciente de lo cuales eran los textos canónicos. Ya más o menos ellos aceptaban los libros que usted y yo conocemos hoy en día. Recuerde, ya para este entonces, los libros que nosotros llamamos apócrifos ya se están distribuyendo alrededor. Ya hay gente que está leyendo estos libros y en torno al año 200 ya prácticamente tenemos el canon del Nuevo Testamento. Pero hay algunos libros que después lo vamos a hablar cuando estemos hablando de los libros deuterocanónicos. Es una clase extra que vamos a tener, libros deuterocanónicos. Y ahí voy a estar hablando del libro de esta carta a los hebreos, el Apocalipsis de Juan, que fue muy debatido, no lo querían aceptar. Segunda de Pedro, el libro de Judas, Santiago, segunda y tercera de Juan, que no eran muy aceptadas. De hecho, Martín Lutero por allá, en la época de la Reforma, él no aceptaba muy bien el libro de Santiago. Él decía que no era canónico. Él prácticamente lo hizo apócrifo. Así que vamos a estar viendo cuando veamos libros deuterocanónicos, vamos a estar estudiando qué tan interesante fue formar el canon bíblico. Y aquí algunos de estos libros, como le puse en estos cuadritos de color, al principio eran rechazados, otros medio aceptados, y lo vamos a ver más adelante acerca de esos libros. En los primeros años del cristianismo no había una sola iglesia como la que nosotros los pastores, los maestros predicamos generalmente en un domingo, en una escuela dominical, en una enseñanza. Nosotros hablamos de simplemente a veces de una iglesia primitiva, unificada, una sola iglesia. Pero la historia de la iglesia y el libro de Hechos que escribió Lucas nos habla de una iglesia que está compuesta por judíos, de una iglesia que está compuesta por gentiles. Pero el apóstol Juan en sus escritos nos habla de una iglesia gnóstica. Así que los primeros años del cristianismo no era una sola iglesia que aceptaba todos los libros y purrum, se arregló el problema. No, 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 mis amados, estaba tres grupos componían la iglesia primitiva, la iglesia compuesta por judíos exclusivamente, los gentiles donde había romanos, griegos, etcétera, 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 y la iglesia gnóstica. Ya lo veremos, esas tres tipos de iglesia. Por eso los libros apócrifos nos van a enseñar, nos van a revelar muchos detalles en la historia de los libros apócrifos, los evangelios apócrifos. Todo esto nosotros es de donde sacamos mucha información. ¿Por qué es necesario conocerla? Porque el pueblo evangélico hasta hoy en día sabe de muchas cosas de Jesús y las relaciona en los servicios de Semana Santa, Semana Mayor, en los servicios de Navidad, de Año Nuevo, de la celebración navideña. Mencionamos muchos de estos nombres que a veces decimos, bueno, es lo que dice la tradición. Bueno, la tradición nos dice que sacaron los nombres de libros apócrifos. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a estudiar los evangelios la próxima semana y ahí vamos a dar más información. Primero, yo voy a leer solamente una información que tenemos. Muchos de nosotros sabemos y le damos el nombre a los padres de la Virgen María y decimos que uno se llamaba Joaquín y la mamá Ana. Joaquín y Ana, que en un principio ellos no podían tener hijos, igual que Elizabeth, igual que así, que no podían tener hijos y que tuvieron que orar para tener hijos. Lo vamos a estar viendo en los evangelios apócrifos. Ahí ya tenemos el nombre de Joaquín y Ana. Tenemos también cómo en un evangelio se presenta a la Virgen María ante Dios y hacen una fiesta. Y de ahí el calendario bizantino y romano, el 21 de noviembre, lo celebran la presentación de la Virgen María ante el Señor. Tenemos también la huida de José, María y Jesús a Egipto
Y cuando ellos se encuentran con unos ídolos, cuando ellos van pasando, los ídolos se derrumban, se caen. La huida a Egipto está ese dato. Tenemos también en los evangelios los nombres de los tres reyes magos, que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa información es sacada de los libros apócrifos. También tenemos la historia de los dos ladrones, de aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, pues uno de ellos se llamaba Dimas y el otro Gesta. Está en los libros apócrifos. También tenemos el nombre del soldado que atravesó el costado de Jesús con una lanza, llamado Longino. La historia del manto sagrado, del lienzo que tocó el rostro de Jesús, ese manto era de Verónica. Ese nombre lo tenemos en los evangelios apócrifos. Y de ahí nosotros vamos sacando información, por lo cual, mis amados, es muy importante que usted y yo podamos leer y conocer los evangelios apócrifos, la literatura apócrifa, para tener información de todo lo que acontece alrededor. Por lo tanto, le tengo que decir, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, sí, mi amado, porque me atrevo a hablar de libros apócrifos en tan poco tiempo. Esta es una pequeña introducción, solamente es para que usted lo pruebe y usted vaya e investigue y no se quede con media hora de un estudio que le da a Cavi, que le da a un servidor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero la próxima semana, donde estaremos viendo los evangelios apócrifos. Dios te guarde.